Hola, ¿cómo le va? Placer saludarlo en esta chorcha informativa, como lo hacemos semana a semana entre el Richard, un servidor y Gigante, a quien hoy tengo de invitado. Mi estimado Gigante, ¿cómo andas? Gusto saludarte, ¿qué dices? Mi querido Alex, saludos a todos los amigos de la Chorcha Deportiva. Sí, aquí listo para platicar de un jugador de Chivas que se ha convertido en este momento como en un fenómeno, ¿no? Por lo que ha sucedido en los últimos partidos. Nos estamos refiriendo a Jesús Orozco Chiquete, ¿no? Este canterano del Guadalajara que se ha acoplado muy bien a esa saga junto con Gilberto Sepúlveda y también con Luis Olivas. Sí, porque tiene una historia bastante interesante. Leía yo la entrevista que le realizaba. Yo conocí algo del Chiquete por el seguimiento que le damos al cubrir la fuente desde básicas, cuando pierde la final con los rojinegros del Atlas, luego cuando ya por fin le toca probar las mieles del triunfo en la sub-17 que es campeón, y luego con Ricardo Cadena en la 20 que es campeón, y así sucesivamente. Pero hay un lapso en el cual, ¿quién nos va a explicar mejor que tú? En el cual pues en la sub-15 él pensaba que se iba a ir de la institución por un tema que tú nos vas a explicar, y después yo creo que cuando Ricardo Cadena se lo recomienda a Víctor Manuel Bucetich en el 2021 y que lo debuta frente al Puebla, creo que ahí hubo no el apoyo total y sincero de parte del técnico, porque en ese partido ante Puebla no le fue bien a Chiquete, pero creo que no le dio la continuidad y la oportunidad de tener una nueva revancha personal y también para servirle al equipo. Después me lo manda al Tapatío, pero vamos agarrando la historia desde abajo, mi Gigante. A ver, platícanos acerca de cómo de abajo comenzó su carrera, porque tiene 20 años, se ha pasado toda su vida en la institución. Platícanos ¿cómo fue ese inicio de Chiquete y también los golpes duros que fue recibiendo, como la muerte de su señor padre? Así es, mira, te platico rápido la historia, Alex. El Chiquete era un jugador, era un niño que era muy tranquilo, se separaba mucho de los demás niños en la escuela, y eso un día su papá fue llamado de la escuela en la que estaba él por esa situación de que lo notaban muy solitario, y se dieron cuenta en esa visita que incluso el Chiquete nunca, no supo en ese momento que su papá estaba ahí. Se dio cuenta que el niño estaba viendo la cancha de fútbol, estaba viendo a los niños jugar fútbol, y siguió en el recreo y regresó a su casa, y en su casa su papá le dijo que si él estaba interesado en jugar en una escuelita de fútbol, participar en una escuelita de fútbol, y es cuando lo meten al Comú de Zapopan. El primer filtro o el primer tacto que tuvo el Chiquete Orozco con el fútbol fue en el Comú de Zapopan. Ahí estuvo unos años. Cabe señalar que su papá no es un nacido Futbolero. consumidor, no consume el fútbol, no consumía el fútbol, el señor ya falleció. Él jugaba básquet, le gustaba mucho el básquetbol, y cuando el Chiquete estaba en Chivas, que empezó en categorías inferiores, Que no a los, entendía, ¿verdad? a los 15 años primero le dijeron, ¿sabes qué? Un ex director de fuerzas básicas le dijo, ¿sabes qué? No vas a crecer, no vas a dar más, te vamos a dar de baja. Esa noticia se la informó a sus papás, y su mamá fue la que él lo platicó. Ella fue a Verde Valle a platicar con Diego Martínez, bueno, se me salió el nombre, a platicar con él y a decirle que le diera la chance a su hijo, que su hijo era bueno, que su hijo era buen muchacho, que aparte jugaba bien, y le hicieron unas pruebas en la muñeca para ver si iba a tener más crecimiento, a lo que el cuerpo médico de la cantera de Chivas confirmó que sí iba a tarde que temprano tener iba a estirarse, ¿no? En la cuestión física, que fue lo que sucedió. Empezó a jugar, jugó 15, jugó 17, jugó 20, y él lo platica también muy chistoso el tema con la 17, de que pues su papá no entendía que por qué de lateral o por qué de central, y decía, él apuntaba, dice, los papás se juntaban en los entrenamientos, en los partidos a platicar de fútbol, y mi papá no entendía y le desesperaba. Entonces el señor, muy dedicado, le pegaba tiempo, ¿no? Con el Chiquete a ver fútbol. Dice, veíamos a Chivas cuando no íbamos al estadio, veíamos a la selección, apuntaba, me preguntaba por qué estaba ahora en el lado izquierdo, más pegado a la banda, y no por qué no estaba tan en el centro, y él le decía de los famosos recorridos y todo eso. Después se da el debut del Chiquete Orozco en Puebla, como bien lo comentas, y una historia muy similar a la de Carlos Salcido, Alex, amigos de la Chorcha, un debut y luego borrado, ¿no? Al Tapatío. Eso mismo le pasó a Carlos Salcido. Aquí la diferencia es de que cuando el Chiquete debuta ante Puebla, su padre estaba ya muy enfermo, estaba en el hospital muy, muy enfermo, y justo cuando lo mandan al Tapatío, lo comenta él, previo a un viaje a Mérida, es cuando le dan la noticia que su señor padre había fallecido. Esa noticia obviamente pues le dolió mucho, obviamente, ¿no? Por lo que significa el padre para cada uno de nosotros, y en lugar de tirarlo, pues él lo levantó más porque tenía
todo el recuerdo, ¿no? De su señor padre, que si bien no era un futbolero, de a poco se fue haciendo futbolero. También platicaba esta historia de cuál fue su la primera vez que fue a algún estadio de fútbol, que fue justamente al Jalisco a ver un Chivas Santos. Él lo platicaba bien, Chivas iba perdiendo 2-0, el Guadalajara termina dándole la vuelta 4-2 en aquel momento al equipo de La Laguna, con elementos como Chicharito Hernández, Ramón Morales, hablaba del Bofa Bautista, hablaba de ese tipo de jugadores que son ídolos del Guadalajara y que él espera en algún momento también poder ser un ídolo en este equipo del Guadalajara. Qué interesante historia. ¿Te parece? Escuchamos también a alguien que lo trató y lo trabajó en fuerzas básicas y por ello lo rescató. Yo siento que no le dio la confianza necesaria y lo vuelvo a mencionar, Víctor Manuel Bucetich, pese a que le había recomendado Ricardo Cadena que le diera más tiempo. Bueno, pues no fue así. Ahora cuando llega Ricardo, bueno, lo rescata y ya vemos lo que está pasando. Está Ricardo Cadena en una entrevista que platicó con también Mi Casa en Guadalajara, en Radio Rama Deportes, con Jerónimo Camberos, David Medrano, Raimundo González y Martín Ochoa. Hay que recordar a Gilberto Orozco, lo conozco desde en la 17 con grandes actuaciones, una generación de, recuerdo esa sub-17 en el que puedo salir campeón con ellos en ese semestre. Y bueno, él en algunos momentos había que utilizarlo, si era necesario de lateral, lo ponía de lateral, tiene esa capacidad para poder resolverte en el mano a mano, es muy fuerte, es rápido, le gusta caer como central, le gustaba caer al costado y hacerse como responsable del mano a mano. Entonces, él ya lo había utilizado yo en el 17, en algún momento con el profe Víctor, hablamos que en alguna necesidad por ese costado él podía cubrir también esa posibilidad, y si mal no recuerdo con Puebla, donde se utilizó, donde debuta él, en algún momento cayó mucho por el costado izquierdo y jugó del lado izquierdo. Entonces él pues ese es un jugador que lo tenemos con esas condiciones, que sabemos que lo podemos utilizar en la línea de 3, en línea de 4 como central o en una línea de 4 como lateral. Bastante explícito, bastante claro el técnico Ricardo Cadena. Pues muchas gracias, Chiquilín, por este dato cultural y por también darnos rápido una reseña de lo que ha sido la carrera de Chiquete, que sin lugar a dudas está llamando la atención, no solamente en Chivas, sino también de otros equipos, y que va a estar postulado, ¿no?, a los novatos del año. Sí, y además hizo su primer gol, ¿no?, el día sábado contra el equipo de los Pumas. De ahí también el festejo que volteó al cielo y se lo dedicó a su señor padre, un gol que fue de suma importancia, ¿no?, porque fue en ese momento el 1-1. Sí, y que abrió mucha panacea. Gigante, gracias, vámonos, porque sé que tienes cosas que hacer, un hombre muy ocupado, Gigante. Vámonos, saludos, buenas tardes. Gracias, y déjenos sus comentarios, su like, gracias. El sabor que nunca olvidarás. Lo encuentras en Tortas Ahogadas El Zaguán. Saborea las tradicionales de carnitas, buche, cuerito, lengua y la inigualable especialidad de la casa, la exquisita torta enmolada, acompañada de una deliciosa michelada bien fría. Tortas Ahogadas El Zaguán, calle San Salvador número 1980, Colonia del Sur, en Guadalajara. Contamos con servicio a domicilio. Teléfono 33 33 33 46 32. Los esperamos aquí en Tortas Ahogadas El Zaguán con el compa Gus. Tortas Ahogadas El Zaguán, calle San Salvador número 1980, Colonia del Sur, en Guadalajara.